Eduardo, hola Soledad, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Muy bien, Gabriel? muy bien. A ver, una primera mirada sobre lo que está ocurriendo y lo que está a punto de anunciarse, ¿no? Bueno, existe la sensación de que sabremos lo que dirá. Eso nos genera cierta frustración por un lado, porque decimos seguiremos 15 días más, eternamente se va prorrogando por cada 15 días. También la tranquilidad de que de algún modo la salud está en primer plano, como el presidente y este trío, ahora sí, del AMBA, por llamarlo de alguna manera, más el presidente de la Nación, nos tienen acostumbrados tratando de digamos, cuidarnos, protegernos y preservar la salud como eje principal de lo que vienen disertando y hablando en cada una de estas conferencias de prensa de los últimos tiempos. ¿Cómo analizás políticamente esta semana? Bueno, creo que hay algunos tironeos, alguna pérdida de paciencia. Algunos lo interpretan como que el año que viene ya es un año electoral, como defensa de la identidad de cada una de las coaliciones. No nos olvidemos que esto es particularmente en Argentina diferente porque hay una coalición que gobierna con distintos frentes y una, de alguna manera, coalición en la oposición. Entonces, se dividen de alguna manera los que son más consensuadores de las medidas y aquellos que empiezan a confrontar. Creo que hay una lógica de confrontación inherente a la política que en tiempos de pandemia se dejó de algún modo de lado y eso también hace perder la paciencia de algunos de los dirigentes. Entonces, hay resistencia entre los mismos que apoyan. Lo dividiría en dos cuestiones. A ver. Mientras el objetivo sea la salud y la cantidad de casos y ese sea el número que miremos, claramente esto va a seguir y los que defienden la cuarentena se podrán escudar claramente en esto. Si de algún modo tomamos en cuenta también el número de despidos, la recaudación, y eso empieza de alguna manera a hacerse de más importancia, seguramente iremos a una flexibilización mayor y a buscar ciertos equilibrios. Creo que siempre hablamos de lo mismo. Y creo que acá hay un riesgo también para el presidente, que es en 6 meses, ¿cómo vamos a ser evaluados? ¿Como aquellos que preservamos la salud o los que finalmente nos dejaron los bolsillos flacos y con muchos más despidos, desempleo, pobreza, etcétera? La foto de hoy dice que la salud lo coloca en esta imagen positiva tan alta que acaban de mencionar ustedes. Pero también es verdad que dentro de 6 meses vamos a ver una película y no necesariamente la repetición de fotos que estamos viendo en este momento. Y la película siempre nos dice que la economía va primero. Es lamentable, pero realmente es así. El gobierno de Juntos por el Cambio, cuando se enfrentó a la crisis económica más la unidad del peronismo, la elección la perdió. Eso es una cuestión que parece que la pandemia nos coloca en otro plano. Sin embargo, si se vuelve a la normalidad, como decía el doctor en la nota anterior, Guillermo Wolfar, me parece que puede llegar a padecer en la imagen y este gobierno puede enfrentarse a problemas como no haber podido resolver de alguna manera equilibradamente la relación entre la salud y la economía. Unir 3 tríos para hacer un paso atrás y después responder esta pregunta que me parece interesante. El primero fue el de Alberto con Cristina y Massa para ganar la elección. Para manejar la pandemia hay un trío que es claro, que es el que va a exponer en este momento, que es el de Larreta, Kicillof y Alberto Fernández. También hay un trío del Poder Ejecutivo a través de su presidente, gobernadores e intendentes. ¿Correcto? Entonces Sí. vamos a decir, ¿quién está en el centro de la escena? Bueno, ahí diría que es el presidente, pero otro me podrá decir, pero también con la vicepresidenta que lo apoya e incluso Massa, entonces es el mismo trío inicial. Entonces la pregunta final sería, ¿pero quién está en el frente de batalla? Y yo creo que ahí sí está Alberto Fernández, que en el caso de la salud y en este caso de la pandemia, con sus habilidades discursivas, lo hace bien, pero tengo alguna duda de cómo será la construcción hacia más adelante. Entonces, digamos, en estas discusiones geográficas, me parece que el que tiene más para ganar, pero también más para perder, siempre es el presidente. Bien, bien. Los mismos 80 días pueden ser tomados desde el punto de vista positivo y negativo, y otra vez vuelvo a los 6 meses hacia adelante. ¿Nos van a decir que fuimos pioneros o apresurados? ¿Nos van a decir que fuimos exagerados? ¿Que hicimos las cosas bien? ¿O que esto fue tan rígido que la economía finalmente hizo que este país retroceda muchos pasos? Hay que aclarar 2 puntos que son realmente relevantes. El primero es que el default acostumbrado argentino
ese de Rodríguez A, anunciándolo en el Congreso, todos aplaudiendo, diciendo que no vamos a pagar porque priorizamos la salud y la economía de los argentinos, ese no va a pasar. Sí. Por Está visto por lo que ha pasado no estos días, ¿no? Porque es un gesto muy irracional. Donde hay un clima que en hasta ese momento Rodríguez A. Digo, favorable de donde te lo cuentan los mismos acreedores, ¿no? Digo, que el mayor acreedor se muestre abiertamente con voluntad de negociar, yo creo que eso marca un clima diferente. Marca un clima diferente, pero también es verdad, por el otro lado, de que técnicamente, como muchos dicen, entramos en default. Entramos en default hace 30 días, hoy estamos nuevamente en la confirmación de ese impedimento, de ese no pago, por llamarlo de alguna manera. Entonces entran en negociación. Es un estilo de negociación, claro, casi que te diría del modelo Néstor 2003, el modelo Remes-Lenikov y Lavagna, en donde Alberto participó, lo conoce y creo que de la misma manera lo realiza, que es negociar en la mayor fortaleza que se pueda. Y también lo que está pasando en Chile, digo, lo que pasa en la región también tiene que pesar en lo que opina la gente, ¿o no? Muchísimo, muchísimo. El contraste que genera esta situación de Alberto Fernández posicionado en la salud contra lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Estados Unidos, el inicio de la desdramatización o la negación de determinados presidentes sobre la pandemia, lo coloca en un lugar de cuidado, de preservación de la salud, que no hay duda. Por contraste, es una estrategia muy conocida a nivel de comunicación política o de política, de estrategia política, creo que lo ha logrado, y a tu pregunta de cómo lo posiciona, y la verdad es que lo beneficia justamente por este contraste que decía. Me parece que es una de las herramientas más importantes que tiene esta comparación el presidente y el gobierno. La conclusión es, si lo vamos a evaluar siempre por los casos y por la cantidad de contagios y fallecidos, no hay mucha explicación que dar. Prorrogaremos la cuarentena cada 15 días por muchos meses más, seguramente por todo el invierno. Ahora, si tomamos en relación alguna ecuación entre los casos, los fallecidos, más los despidos, más la recaudación, quizá pueda haber ahí el intercambio, un índice intermedio. Filósofos, incluso algunos humoristas en el último tiempo, que dicen que las crisis traen oportunidades, y cuando lo resignifican ese término dicen: a mí déjame sin crisis, yo prefiero no tener oportunidades, no me pongan crisis, porque la realidad es que las crisis, si bien es verdad que tienen oportunidades y busca este mensaje, de alguna manera una palabra o una frase de aliento, me parece que a nivel país y a nivel sociedad nosotros vamos potenciando el nivel de pobreza estructural. La realidad es que los indicadores económicos cada vez son peores. La crisis del 89 nos llevó a la del 2001 y ahora la de la pandemia, y digo, no hemos salido victoriosos de las distintas crisis. Creo que cada vez nos deja secuelas que como sociedad nos complica aún más. Entonces, Gabriel, gobernar un país en esas características siempre es más difícil. Aguardanos que tenemos información de último momento. ¿Cómo no? Muchos me preguntan cómo hace para diferenciarse del presidente siendo de otro signo político. Creo que Larreta se diferencia tomando dos cuestiones bastante positivas, que es, de algún modo, se suma al cuidado de la salud que indica el presidente de la Nación, se suma al consenso político y al respaldo en el tema de la salud, el respaldo médico y científico en esta conferencia de prensa que vamos a tener ahora en la próxima hora, y por lo menos al día siguiente hace las aclaraciones del caso en su propia conferencia de prensa y toma beneficios mostrando conducción y adaptación y más flexibilización. Después está el tire y afloje de los próximos 14 días para volver a nuevamente llegar a un viernes, sábado o domingo en el que asistimos a una nueva prórroga o alguna definición política.